Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel. Les doy la bienvenida para que hoy en día estudiemos la primera parte del capítulo 13 de Marcos. El título de esta lección va a ser Señales del Fin, que es el discurso profético de Cristo, donde Él nos da, sin duda alguna, lo que tiene que suceder antes que venga Él a este mundo. ¿Me entiendes? Hay muchas teorías por ahí donde se nos habla del rapto de la iglesia. Veremos que en ningún momento Cristo, en este discurso profético, habló acerca de eso. No se encuentra en la palabra de Dios. Además de Marcos 13 y de Mateo 24, que prácticamente es el mismo discurso, pues se da en el Monte de los Olivos afuera del templo, mientras que el segundo discurso profético se da en Lucas 21, estando él dentro del templo. Entonces estamos hablando de dos discursos proféticos que da Jesús para nuestro entendimiento. ¿Me entiendes? Para que hoy, aquellos de ustedes que tienen el deseo de saber y de querer saber lo que Él dice acerca de estos últimos días y las señales que se están manifestando hoy en día, no tengan ninguna duda acerca de lo que Cristo dijo y dio a entender. Todo lo dijo, todo lo reveló. Con estos pensamientos, entonces, antes de empezar, abran sus Biblias al capítulo 13, versículo 1 de Marcos, y le pedimos al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que sea Él quien nos guíe en el entendimiento de su palabra, y que sea Él que nos dé su revelación y su plan para estos últimos días. Con esos pensamientos, entonces, empiezo a leer capítulo 13, Marcos, versículo 1. Y saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, que el discípulo está impresionado, ¿verdad?, por los edificios, por la majestuosidad de la arquitectura de ese entonces. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, cuando Cristo dice algo, es una verdad. ¿Me entiendes? Desafortunadamente andan unos por ahí, unos que se dicen ser eruditos, y dicen que este evento se realizó en el año 70 por un general romano llamado Tito, ¿verdad?, que destruyó la ciudad de Jerusalén en ese entonces. Destruyó la ciudad y destruyó el templo, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta de que Cristo aquí nos está hablando de un futuro nuestro. El fin no ha llegado, el fin no ha sucedido. Por tanto, lo que pasó en el 70, en el año 70, por este general romano, fue un tipo, un modelo, podemos decir, un ejemplo de lo que sucederá en nuestro futuro. De todos modos, Cristo no es un mentiroso ni dice verdades a la mitad. Cuando Él dice que no quedará una piedra sobre piedra, es exactamente lo que está diciendo Él. ¿Me entiende? Ahí todavía existe piedra sobre piedra, y la pared se llama la pared de los llantos en la ciudad de Jerusalén, que es la pared que existe hoy en día, que era el templo de Salomón. Por tanto, esta profecía de Cristo aquí no se ha cumplido, pero se cumplirá en el futuro cuando Él descienda sobre esa ciudad y destruya todo completamente. ¿Me entiendes? Porque ahí no habrá maldad, ahí no habrá ningún remanente de lo que el hombre ha hecho. 3.
Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. O sea que ya no está en el templo. Está el templo, el monte donde está el templo. Después viene el valle de Quedrón. Y arriba está el monte de los olivos. O sea que él está en el monte de los olivos viendo el templo. ¿Me entiendes? En Lucas, en Lucas 21, vemos que él está dentro del templo observando a la mujer que da la limosna en el santuario. ¿Me entiendes? Dos discursos proféticos diferentes. Mateo 24 y Marcos 13 es el mismo. Lucas 21 es diferente. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Eso quiere decir en privado. Esta profecía se dio en privado. Solamente para estos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Gracias a Dios, le damos al Padre en el nombre de Jesús, que Él nos ha revelado todo para nuestro entendimiento hoy en día. No te pierdas estas lecciones, porque si no has escuchado antes lo que Cristo dijo, entonces te estás perdiendo las verdades de los últimos días. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, ¿cuándo? Tiempo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Verdad? Vemos en Lucas también y en Mateo que le preguntan, ¿y cuándo será el fin del mundo? ¿Me entiendes? Y Jesús respondiendo les comenzó a decir, escucha atentamente, hermanos, ¿verdad? Porque esta primera advertencia es la principal. A través de este capítulo vamos a ilustrar que Él repite esta advertencia 4 veces. Es la única señal en la cual Él la repite 4 veces y le da énfasis. ¿Por qué? Porque es la más importante, ¿me entiendes? No es el rapto de la iglesia, ¿me entiendes? Eso no existe. Lo más importante es lo que dice Él en este momento. Escucha. Mirad que nadie os engañe. Primera vez, versículo 5. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Segunda vez. ¿Me entiendes? O sea que la advertencia aquí de peligro no es una de guerra, no es una de muerte, no es una de asesinatos, no es una de las calamidades y la gran tribulación. La gran tribulación es acerca del engaño universal que va a ejecutar Satanás, el anticristo, cuando venga a la ciudad de Jerusalén. ¿Me entiendes? Esa es la advertencia de Cristo a todo aquel que quiere escuchar. Continuando. 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Quiere decir, no nos preocupemos por eso, ¿verdad? Porque es necesario que suceda así, o sea, que sucedan guerras. Pero aún no es el fin. Hermanos, hay que grabarse uno esto en la cabeza, ¿me entiendes? Acerca de esto. Cuando escuchemos de guerras y de rumores de guerras, no nos preocupemos, ¿me entiendes? Porque ahí no es el fin. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué es lo opuesto de la guerra? Es la paz, ¿me entiendes? Cuando escuchemos paz y seguridad, entonces vendrá primero el engaño por Satanás, ¿verdad? Y después el fin. El mismo Cristo nos los dice repetidamente. Pablo también lo mencionó. Pasen rápidamente. Primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, y leo. Primer Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué digo yo
que el opuesto de la guerra es la paz y que el fin de la edad vendrá cuando se escuchen gritos de paz? Escucha, Pablo hablando a todos aquellos que quieren escuchar. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Me entiendes? Desafortunadamente hay unos por ahí que dicen que el día del Señor es el domingo y muestran su ignorancia cuando el día del Señor es cuando Él venga por segunda vez a este mundo. Ese es el día del Señor. ¿Por qué vendrá en la noche? Porque la gente anda en oscuridad hoy en día. Para aquellos que anden en oscuridad, será como la noche. Para aquellos de nosotros que andamos en la luz, es claro, ¿me entiendes? Como el día. 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy interesante que Pablo usa prácticamente las mismas palabras que utilizó Cristo en ese capítulo 13 de Marcos. Ya vamos a llegar ahí y se los vamos a ilustrar, que prácticamente por medio del Espíritu Santo, dirigiendo la mano y la pluma de los apóstoles, de Marcos, de Mateo y de Pablo, para que casi escribieran lo mismo. ¿Me entiendes? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Pablo, Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla o en oscuridad o en la noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que ese día, el día del Señor, el fin de la edad no vendrá por medio de guerras, como muchos andan predicando por ahí. Este mundo no será destruido por guerras o por una guerra nuclear o por una bomba termonuclear. No, hermanos, este planeta le pertenece al Padre. Él está en control. Esto no le pertenece al hombre. ¿Me entiendes? Grábate eso en la cabeza, porque este mundo no se termina por guerras nucleares, ni por el hombre. Se termina cuando el Padre y el Señor lo digan. Y aquí Él nos está dando la pauta y las señales de lo que va a suceder al fin. Ya escuchamos los rumores de guerras y las guerras, pero del engaño nadie lo predica. Hermanos, eso es peor que una guerra. El engaño espiritual, el engaño a la gente, el engaño de un rapto de la iglesia, que lo único que está haciendo es poniéndolos en contacto directo para ir a adorar al Cristo, al falso Cristo, al anticristo, ¿me entiendes? Porque el anticristo viene primero. Continuando en Marcos, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son esto. ¿Ves? Que ya está hablando Cristo aquí prácticamente de la misma manera como Pablo lo dijo. ¿Me entiendes? Esos dolores, ¿verdad? Esos, como una mujer encinta, dice Pablo. ¿Me entiendes? Es un lenguaje figurativo, se llaman figuras de lenguaje para denotar el dolor espiritual que va a sentir la gente cuando venga este falso Mesías. 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Este es el verdadero propósito de los elegidos. ¿Me entiendes? Para esto existen los elegidos. Estos serán entregados a los concilios para que vuelvan a hablar el lenguaje pentecostal. Ya vamos a ver qué es ese lenguaje pentecostal. No es esta tontera que se predica hoy en día que nadie les entiende. ¿Me entiendes? Esa es una idolatría, es una mentira lo que dice la gente hoy acerca de esa lengua pentecostal. Ya lo veremos, no te lo pierdas. 10. Y es necesario que el evangelio, el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios sea predicado antes a todas las naciones. ¿Quién lo va a predicar? Estos elegidos que serán entregados a los concilios y a las sinagogas. ¿Sabes por qué? Porque no serás tú quien hable, pero el Espíritu Santo, y todo mundo entenderá en su propio lenguaje lo que tú vas a decir. ¿Será posible que tú tienes un destino, hermano, y no te has dado cuenta de quién eres? Sigue escuchando y verás que Cristo te habla a ti, si en verdad tú eres uno de los escogidos. 11. Escucha atentamente. ¿Por qué digo yo esto? Por lo que dice Cristo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. O sea, no nos preocupemos, ¿me entiendes? Ni pensemos, escucha, ni lo penséis, dice Cristo, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, tal y como ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 16. Pasemos rápidamente para ilustrar qué fue lo que sucedió en Pentecostés. Escucha atentamente. No eres tú quien va a hablar, es el Espíritu Santo que dirá algo para testimonio al mundo entero cuando seas entregado a los concilios. Y el mismo Señor dice, a las sinagogas. ¿Qué grupo, te pregunto, usa las sinagogas para adorar al falso? Ponte a pensar. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Cristo les había dicho, váyanse juntos allá, porque yo les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 2, capítulo 2 de los Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Me entiendes? El don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? Escuchemos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, de ese poder del Padre y del Cristo, mandando ese Espíritu a los presentes de ese día. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta lengua aquí se traduce, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Me entiendes? No en el griego, en el hebreo de ellos, sino que en otros idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Acaso dice que viene de ellos? No, viene del Espíritu. O sea que tú no tienes control de lo que estás diciendo cuando el Espíritu toma posesión de ti. Y no es como estos idiotas hoy en día que hablan un montón de babosadas, podemos decir, que nadie les entiende. Escuchemos.
Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban presentes en Jerusalén los idiomas de todas las naciones de la tierra. ¿Me entiendes? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio lenguaje, en su propio idioma. ¿Me entiendes? O sea, nosotros que vivimos en Estados Unidos, si estamos hablando inglés y el Espíritu Santo desciende, la gente, digamos, en Venezuela o en Colombia, van a escuchar el Espíritu Santo en castellano, en español. ¿Me entiendes? La gente de Francia va a escuchar en francés. La gente de Alemania va a escuchar en alemán. Ese milagro, hermanos, no ha sucedido otra vez. Sucedió solamente en el día de Pentecostés. Y no como estos idiotas hoy en día pretenden decir que están poseídos por el espíritu de Satanás están poseídos y hablan tonteras. 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible esto? ¿Me entiendes? Que todos entendamos el mensaje de ellos en nuestro idioma. Ese es un milagro, ¿me entiendes? Del versículo 9 al versículo 11 se mencionan todos los grupos con idiomas diferentes que estaban congregados en la ciudad de Jerusalén. O sea que había una representación única de todos estos idiomas ahí en Jerusalén. ¿Me entiendes? 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. O sea, estos están acusando a los apóstoles de estar bajo la influencia del alcohol a las 9 de la mañana. ¿Entiendes? Siempre hay unos idiotas de ahí, de vez en cuando, reunidos en la multitud, que hablan tonteras. 14. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, o sea, representación mundial, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, las 9 de la mañana. La hora empezaba a las 6 de la mañana. Estamos hablando, estamos en las horas, las 9 de la mañana, ¿verdad? Mas esto, dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel. Aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y que saben leer y oídos para escuchar, apunten. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 31. Pedro aquí nos va a decir qué fue lo que dijo Joel. Escucha atentamente. Volverá a suceder en nuestras vidas. En tu futuro, tú tienes un destino. Escucha, Cristo lo menciona, Pablo lo menciona, Pedro lo menciona. ¿Qué dice Joel? Y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién dice? Dios. No lo dice Pedro, no lo dice Joel. En los postreros días quiere decir en los últimos días, en los días en los cuales nosotros vivimos. ¿Qué dice? ¿Qué hará el Padre?
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Estás listo tú para eso? Para recibir el verdadero Espíritu Santo cuando tú seas llamado a los concilios y a las sinagogas de Satanás. ¿Estarás listo? ¿O prefieres que ir con el bando que va a salir corriendo, aquellos que creen en el rapto, aquellos cobardes que no van para ningún lado? Van a adorar al falso Cristo, a eso es lo que van. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto quiere decir tú, hermano, tú, mujer, van a profetizar. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso ya está sucediendo hoy en día. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Acaso dice que tal vez? ¿Acaso dice, tal vez sí, tal vez no? ¿Me entiendes? No. Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hermanos, ¿han visto las señales astronómicas que han sucedido prácticamente todas las Pascuas, toda la fiesta de los tabernáculos, en abril, en septiembre? Llevamos años de estar viendo esos eventos. Cosas que no tenemos control. Eclipses, 2 lunas llenas, meteoritos, ¿me entiendes? Uno tras otro, terremotos aquí, volcanes por acá, tsunamis por allá. ¿Qué más señales queremos? Y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Las lunas rojas. Libros se han escrito acerca de eso. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Me entiendes? Pero no aquellos que andan hablando tonteras. ¿Me entiendes? Esos van al infierno, al lago de fuego irán. Continuando, para concluir esta lección, porque vamos a dividir este capítulo 13 de Marcos en 3 secciones para nuestro mejor entendimiento de qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Para que nos preparemos para cuando vengan estos eventos. Capítulo 13 de Marcos, versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Hermanos, esto es una figura de lenguaje, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con un hermano matando a un hermano, ¿me entiendes? Eso es muy raro, pero te digo algo, que si tu hermano cree en ese falso Cristo, lo va a entregar a Satanás, a ese falso Cristo, que ese falso Cristo es la muerte espiritual, ¿me entiendes? Es la única manera como un hermano puede delatar a otro, entregándolo a una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es Satanás. Hebreos capítulo 2 versículo 14, léelo tú por tu propia cuenta. A eso vino Cristo, a destruir el reino de Satanás, que es la muerte. ¿Me entienden? No estamos hablando aquí de un hermano ir a matar con una pistola o lo que sea a otro hermano, ¿me entiendes? Sino que es entregar a los familiares que no han tomado la molestia de leer y de estudiar la palabra de Dios y van a creer en este falso que viene al mundo pronto. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, porque vamos a continuar de este versículo en adelante, escudriñando y estudiando en detalle qué es lo que el Señor nos dice acerca de su venida. O sea que ya no tenemos que interpretar, sino que solamente aceptar lo que Él dice,
Gracias por escuchar. No te pierdas la siguiente lección. Dios te bendiga siempre.